Vamos a la palabra de Dios y vamos a ella en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Busque su Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer los primeros 18 versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Cuando la angustia y la depresión asoman. Capítulo 19 del libro primero de Reyes, versos 1 al 18. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel la segunda vez lo tocó y dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo deseo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, imploro tu gracia, Señor, para que tu palabra
llegue a nuestros corazones en el Espíritu de Cristo. Bendice esta congregación, a los hermanos que están aquí, los hermanos que están en sus hogares, los hermanos que van a estar oyendo tu palabra en la semana, e imparte la gracia de Jesucristo sobre ellos, Señor. Salva al que necesita salvación, consuela y fortalece y anima al que lo necesita en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El profeta Elías irrumpe en la escena de la vida de Israel sin preámbulos. No tenemos detalles acerca de su familia, de su infancia, de su juventud, de su llamado, sino que simplemente lo vemos en acción en el capítulo 17 de este libro y lo veremos a lo largo de los siguientes capítulos actuando como quizás el vocero principal de Dios en ese momento en el pueblo de Israel. Elías es un profeta considerado algo así como una reedición de Moisés. El Nuevo Testamento se le cita varias veces. Por ejemplo, en el libro de Santiago se recuerda su oración a propósito de la oración eficaz. En la carta a los Romanos se le menciona también, y en los Evangelios hay varias menciones de este gran profeta. No hay duda de ellos, es considerado uno de los grandes profetas, de tal manera que en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, cuando Jesús está allí y su aspecto se transforma de una forma gloriosa, aparecen junto a Jesús Moisés y Elías. De modo que tenemos aquí, en esta escena, un profeta extraordinario, un hombre de Dios como pocos hay en las páginas del Antiguo Testamento. Sin embargo, y a pesar de esa extraordinaria carrera profética, aquí tenemos un lado diferente del profeta de Dios. Había protagonizado un enorme desafío a la reina Jezabel malvada, a Acab, su esposo títere, y a los más de 400 profetas de Baal con quienes se enfrentó en el Monte Carmelo, y después de orar hizo que la gracia de Dios le respondiera haciendo descender fuego del cielo, quemando el holocausto como evidencia de que Dios era el Dios verdadero, y el pueblo abrazó una vez más la fe de Israel, la fe de Dios. Y en ese momento los 400 profetas de Baal fueron eliminados. Un enfrentamiento extraordinario, pero a raíz de ese enfrentamiento, la malvada reina Jezabel, que era una reina pagana con quien se había casado Acab, una reina fenicia, adoradora de Baal y de Acera, promotora de la idolatría, asesina de profetas, amenazó de muerte al profeta diciendo que al siguiente día ella iba a hacerle a Elías lo mismo que Elías le había hecho a los profetas de Baal. Y la respuesta del profeta es la que tenemos en el capítulo 19 de este libro. Elías se llena de angustia, Elías se llena de miedo, Elías entra en un trance que nosotros podemos calificar de depresivo y se marcha al desierto. Y este episodio de este gran profeta nos ayuda en el día de hoy, mis hermanos, a entender qué es lo que nosotros debemos hacer cuando la angustia y la depresión asoman a nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros debemos actuar? Este capítulo es un capítulo sumamente ilustrativo de la manera como nosotros debemos de actuar
o la cosa que va a pasar y lo que debe ocurrir cuando asoman a nuestra vida la angustia y la depresión. Así que mirando el pasaje, debemos decir varias cosas. En primer lugar, debemos decir que cuando la angustia y la depresión asoman, lo primero que debemos hacer nosotros es reconocer esa realidad. Es evidente en este capítulo, es evidente que Elías entró en un proceso depresivo. Vamos a mirar los detalles un poco más adelante. Pero es evidente que Elías pasó por un momento de depresión. Elías pasó por una experiencia depresiva. El gran profeta del Antiguo Testamento, el hombre que aparece en las páginas del Nuevo Testamento como una especie de ejemplo profético, entra en un proceso de depresión. Lo que quiero decir, mis hermanos, es lo siguiente. Cuando la depresión y la angustia asoman a nuestra vida, hacemos bien en no entrar en un proceso de negación. Hacemos bien en reconocer cuando estamos deprimidos, cuando estamos angustiados. Hacemos bien en darnos cuenta, en tomar conciencia de nuestra situación. Siempre les digo que podemos decir nosotros, cuando alguien nos pregunte, ¿cómo estás? Si estamos deprimidos, podemos decir, si somos cristianos, podemos decir, estoy bien, aunque me siento mal. En otras palabras, estamos bien porque estamos en Cristo. Pero cuando nos sentimos mal, nos sentimos mal. Hay una tendencia entre los cristianos, por favor la mascarilla sobre la nariz. Hay una tendencia en los cristianos a no querer reconocer, los evangélicos, cuando estamos angustiados o cuando estamos deprimidos. Hay una tendencia a querer, dibujar, modificar, ignorar esa realidad. Me acuerdo de un cántico que se cantaba hace años en nuestra iglesia y en otras iglesias. Seguramente usted habrá oído ese cántico que dice: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Reconozco la buena intención del autor de esas letras, pero esas letras no son totalmente ciertas. No es verdad que un corazón que tiene a Cristo no puede estar triste, porque la verdad es que hay ocasiones cuando un corazón que tiene a Cristo está triste. Cuando una persona, un creyente que está pasando por alguna situación difícil, está deprimido. Así que no tenemos por qué desconocer esa realidad. Cuando en las páginas del Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, allá en el jardín del Getsemaní, Jesús le dice a los discípulos: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Si el propio Señor Jesucristo, si el propio Jesús, en el momento supremo de la enorme presión que sobre él había, pudo expresar con sus discípulos la realidad de su tristeza, ¿no será que nosotros también tenemos derecho de decir:
me siento triste. ¿No será que usted y yo también tenemos el derecho de afirmar cuando estamos deprimidos o entristecidos que lo estamos? ¿O no dijo Jesús acaso en el Evangelio de San Juan: en el mundo tendréis aflicción? En el mundo tendréis aflicción. Y si tenemos aflicción en el mundo, a menudo nos sentimos afligidos. Por lo tanto, cuando la angustia y la depresión asomen a nuestra vida, es saludable reconocerlo y admitirlo. Decía en el primer servicio que podríamos poner un letrero allá afuera, a la entrada del templo, que diga: se permite llorar. Se permite llorar. Cuando estamos afligidos, estamos afligidos. Y hacemos bien en reconocerlo. Elías, el gran profeta, estaba afligido, y eso se nota muy evidentemente en este pasaje. Pero, mis hermanos, además, cuando la angustia y la depresión asomen a nuestra vida, no solamente sería bueno que nosotros lo reconociéramos, sino también que nosotros detectáramos sus síntomas. Porque a veces, estamos deprimidos y no nos damos cuenta. E incluso algunos especialistas en la conducta humana, hablan incluso de depresiones enmascaradas. Estados depresivos en la gente que parecen otra cosa, pero son eso. Así que cuando nosotros estemos pasando por un proceso de angustia, de depresión, de tristeza, debemos detectar, debemos mirar los síntomas. Y en este pasaje aparecen muy claramente. Por lo pronto, cuando alguien está deprimido, pasa por una situación de desaliento, de desánimo. Una persona deprimida usualmente está sin ánimo de hacer cosas. A veces no quiere hacer ni las cosas más mínimas ni más elementales, porque no tiene deseos, porque no tiene ánimos. Elías pasó por un proceso de desaliento, se fue, se acostó. El hombre activo, el hombre dinámico, el hombre desafiante, ahora lo vemos acostado debajo de unos árboles, o lo vemos metido en una cueva, porque se encuentra desalentado, desanimado. Y muchas veces ocurre en nuestros corazones la misma cosa. Nos sentimos desalentados, desanimados, sin deseos de hacer las cosas más elementales. Eso es un síntoma de que estamos pasando por un proceso de tristeza, de depresión. Además, cuando pasamos por un proceso depresivo, usualmente nos asoman al corazón las dudas. Aquí no vemos mucha evidencia de la fe del gran profeta Elías del capítulo 18. Parece que se ha evaporado la enorme confianza que Elías tenía en el Dios de Israel cuando a la primera amenaza directa de la reina Jezabel,
Elías sale huyendo. Parece haberse olvidado del poder de Dios, de lo que Dios había hecho en él y con él. Y parece que las dudas ahora se asoman a su corazón y a su mente. Cuando estamos pasando por un proceso depresivo, a menudo nos asaltan las dudas. A menudo perdemos la confianza, aunque fuera por un momento, en las verdades y las promesas de Dios. A menudo nos debilitamos en la fe. Juan el Bautista, de quien Jesús dijo que no había un profeta más grande que él. Ese mismo Juan que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cárcel, solo y probablemente deprimido, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿de verdad que eres tú el Mesías o esperamos otro? La duda se aposentó en su mente. Cuando nosotros pasamos por procesos de tristeza, de depresión, a menudo las dudas llegan a nuestros corazones. Un síntoma de que hay algún proceso en tu corazón de tristeza que está afectando y debilitando tu fe. Desaliento, duda, deserción. A veces cuando alguien está pasando por un proceso de depresión, abandona sus responsabilidades, deja sus deberes, renuncia de su trabajo, deja la célula, se aparta del ministerio, renuncia de las responsabilidades que tenía en la obra, le dan ganas de salir corriendo y de dejar todo. A veces hay quienes incluso en decisiones extremas abandonan la familia, abandonan todo, desertan. El Señor le pregunta a Elías, versículo 9, versículo 13. ¿Qué haces aquí, Elías? No es allá que tú tienes que estar. No es allá en el fragor de esta lucha espiritual. No es allá en el fragor de esta guerra extraordinaria que estamos librando contra los dioses falsos. No es allá que tienes que estar. ¿Qué es lo que tú haces aquí? Porque a menudo cuando nosotros desfallecemos, nos desalentamos, nos entristecemos, desertamos. Y cuando no lo hacemos, en realidad tenemos el deseo de hacerlo. Abandonar e irnos. Quizás estás pasando por un momento como ese. Tal vez has pensado renunciar de esto, de lo otro, de la célula, de cuantas cosas. Detente. Estás pasando por un proceso de tristeza, de depresión que tienes que identificar claramente. Desaliento, duda, deserción. Desvalorización. El profeta, escucha bien, el profeta se ve a sí mismo como alguien inservible. El profeta que hace que protagoniza los eventos más extraordinarios del Antiguo Testamento en la era profética, junto con Eliseo, más adelante lo podrán ver. Él dice, miren ustedes el versículo 4, basta ya, Jehová, pues yo no soy mejor que mis padres, yo no sirvo, yo no valgo nada.
se está desvalorizando. Ahora, no me entiendan mal, me apresuro a aclarar que ni predico ni soy partidario del falso evangelio de la prosperidad que coloca al hombre en el pedestal y a Dios debajo. No. Sabemos que Dios nos ha levantado de nuestra miseria personal y nos ha traído a Cristo y que Él es el que tiene la gloria. Pero bueno, ya nos levantó, ¿no? Ya nos ha hecho hijos de Él. Entonces, no cabe aquí el lugar de la desvalorización, porque ya Dios nos ha levantado. Pablo dijo que Él era el primero de los pecadores, pero también dijo que por la gracia de Dios era lo que era. Y es usted también. Por la gracia de Dios, usted es quien es. Así que no se desvalorice. No diga yo no sirvo para nada. Porque Dios te ha hecho un hijo, una hija de Él. Por su gracia Él te ha levantado. Cuando alguien está triste, está desvalorizándose, a menudo eso es un síntoma de que hay un proceso de depresión en el corazón de este hombre o de esta mujer. Así era con Elías. Elías dijo, yo no soy mejor que mis padres. ¿Y tú con quién te comparas? Mira lo que Dios ha hecho en tu vida. Y dale gracias al Señor por esa obra. Desaliento, duda, deserción, desvalorización, distorsión del pensamiento. Uno de los síntomas más claros de un proceso de depresión y de tristeza es la distorsión del pensamiento. A menudo, cuando estamos tristes, desalentados y desanimados, vemos las cosas peor de lo que son. A menudo pensamos que el mundo se ha venido encima o se nos viene encima y que no hay salida ni hay remedio. A menudo creemos que de esa no vamos a salir. A menudo distorsionamos en realidad la realidad. Elías dice al Señor, Señor, yo he sentido un vivo celo por ti y yo solo he quedado de los profetas. Y eso no es la verdad, y él lo sabía. Lo que pasa es que en su proceso de tristeza y de dolor, su pensamiento se distorsionó. Elías sabía, por ejemplo, capítulo 18 de Reyes, que uno de los ayudantes de Acab, mayordomo de Acab, Abdías, que era un temeroso de Dios, que en medio de esa corte impía adoraba a Dios, ese Abdías le dijo a Elías, versículo 13, que él había escondido 100 profetas en 2 grupos de 50 para protegerlos de la malvada Jezabel. Elías sabía eso. Pero cuando él ora a Dios con su desaliento y su depresión y su desánimo, dice, nada más yo he quedado. Porque cuando uno está triste y está pasando por un proceso depresivo, a menudo distorsiona la realidad. Y por eso, escúchame bien, no es bueno tomar decisiones cuando uno está deprimido. Deje pasar el tiempo. No conviene que usted tome decisiones, porque usualmente cuando toma decisiones en medio de esos procesos, esas decisiones serán equivocadas, erradas. Porque cuando estamos pasando por procesos depresivos, distorsionamos la realidad. Y quizás el peor de los síntomas que aparecen en la depresión aparece aquí en este pasaje muy claramente explicado.
el deseo de morir. El deseo de morir. El deseo de no estar vivo. El deseo de salir de la escena, que se expresa a veces con palabras, bueno, es más, yo no debía estar aquí, ustedes están mejor sin mí. ¿Usted no ha oído esa frase? Deseo de morirse. En psiquiatría se dice, los psiquiatras le dicen, que la única enfermedad que mata de las enfermedades mentales es la depresión. Pero no porque mata la depresión, es porque la gente tiende a atentar y quitarse su vida. En el versículo 4 dice la Biblia que él se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Y no solamente deseaba morirse, sino que le pidió a Dios que lo matara. Basta ya, Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Cuando alguien está deprimido, le pasan pensamientos de muerte. Le pasa por la mente ideas de que sería mejor ya terminar con esto. Y a veces esas ideas que son asusadas, estimuladas por el enemigo de las almas, toman forma de ideas y de planes que en algunos casos lamentables y tristes pueden llegar a materializarse. Si usted está pasando por un proceso así, si le ha venido la idea de que sería mejor no estar vivo, o si ha hecho usted algún plan o alguna idea, por favor, deténgase, hable con alguien, llame a alguien, algún amigo, amiga, algún miembro de la iglesia, un líder, una persona de la célula, un pastor, quien sea, hable con alguien, un consejero. Porque usted necesita ayuda. Necesita ayuda. Es evidente que este es el caso de Elías. Los síntomas de la vida de Elías, de la experiencia de Elías, son todos compatibles con un momento de depresión y tristeza, de esos que pueden sobrevenir a nuestras vidas. Así que cuando la angustia y la depresión asoman, debemos de reconocerlo, debemos de identificar los síntomas y debemos de averiguar sus causas. ¿Por qué razón estoy pasando por esto? Y en este caso yo no quiero adentrarme en los detalles de la psiquiatría, porque no soy psiquiatra, por supuesto. No quiero adentrarme en los temas de la bioquímica y lo que el cerebro funciona y cómo los procesos en el cerebro se producen, porque esos temas médicos y psiquiátricos, y aquí yo no estoy dando una conferencia, sino predicando un sermón. Pero de todas maneras, en este pasaje encontramos indicios claros de cuáles pueden ser las causas por las cuales alguien como Elías o como nosotros puede pasar por procesos de tristeza, procesos de depresión. Bueno, primero, podemos pasar por procesos de depresión cuando estamos sometidos a mucha presión, cuando tenemos mucho estrés, cuando estamos involucrados en muchas cosas, en muchas actividades y sobre nosotros hay muchas presiones. En este caso, incluso en el caso de Elías, habían hasta amenazas. Cuando estamos sometidos a toda esa presión, podemos decantarnos
por una situación de angustia, de depresión, que nos lleve a el estado de ánimo en el que se encontró Elías. Recuerden, hermanos, que Elías había pasado por un enfrentamiento fuerte, por una lucha espiritual fuerte en el capítulo 18 del libro de Reyes. Se había enfrentado con 400 profetas paganos y había sido instrumento del poder de Dios. Escucha, el poder de Dios se había apoderado de la vida de Elías, de tal forma que Dios hizo descender fuego del cielo y quemó el holocausto que Elías había ofrecido para evidenciar claramente que Jehová era Dios. Elías había estado envuelto en muchas cosas importantes. Elías estaba sometido a muchas presiones. Y tal vez una de las presiones más fuertes a las cuales puede someterse alguien que son estas presiones emocionales y espirituales en las cuales nuestras energías se drenan. Elías cayó entonces en un proceso de depresión. Pastor Charles Spurgeon, a quien siempre los pastores citamos en uno que otro sermón, eminente pastor, escribió un libro basado en sus enseñanzas para pastores, para estudiantes que estaban en el colegio Spurgeon, así se llama, de ministerio. Y el libro se llama Discurso a mis estudiantes. Está dirigido a los estudiantes al ministerio. Todo pastor y todo estudiante de ministerio debe leer ese libro. Está en inglés y en español, por supuesto. Al final del libro, él tiene un capítulo que me llama la atención. He leído ese libro ya más de una vez. Lo leí en mi juventud y después lo he leído otra vez. El capítulo se titula Decaimientos de ánimos del ministro. Y él dice en ese lugar que cuando un ministro está sometido a mucha actividad, a mucho trabajo, aun cuando sean experiencias gloriosas y maravillosas y victorias grandes, muchas veces termina pasando por un valle de sombra, por un valle de tristeza. ¿Sabe por qué? Porque nuestra humanidad se resiente. Cuando nosotros estamos sometidos, así como el hierro o la madera, están sometidos a una presión fuerte, se resienten. Nuestra humanidad se resiente cuando está sometida a mucha presión, a mucha actividad, a muchas cosas juntas al mismo tiempo. Nuestra humanidad se resiente. Y me parece que eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice en 2 de Corintios capítulo 4, cuando dice, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo que me llama la atención es la expresión que Pablo utiliza aquí de vasos de barro. Dice Pablo, este tesoro maravilloso, glorioso y poderoso del Evangelio, Dios lo ha puesto dentro de vasos de barro, y los vasos de barro son quebradizos, se rompen, se pueden romper fácilmente. Usted y yo somos vasos de barro. Eso quiere decir que este glorioso, poderoso y majestuoso evangelio está depositado en seres humanos frágiles como somos nosotros. Y cuando estamos sometidos a mucha presión, podemos quebrarnos. Entonces, las presiones de la vida pueden producir en nosotros
procesos de tristeza y de depresión. La soledad puede también conducirnos a procesos de tristeza y depresión. A veces estamos solos, vivimos solos. O a veces en medio de la gente nos sentimos solos porque de alguna manera no sentimos que la gente nos entiende. Entonces hay un sentimiento de soledad y ese sentimiento de soledad a menudo desemboca en procesos de tristeza y de depresión. El gran apóstol Pablo, escribiendo en su segunda carta a Timoteo, su última carta, en el capítulo 1, versículo 15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y en el capítulo 4, verso 16 dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pero Pablo se sentía desamparado de sus hermanos. Aquí hay un dejo de tristeza, de pena. Cuando estamos solos, cuando nos sentimos solos a menudo y nos sentimos incomprendidos a menudo, pasamos por procesos de tristeza, de depresión. Las presiones, la soledad, las frustraciones. Es evidente que Elías estaría esperando, después de ese gran evento del capítulo 18, en donde el fuego desciende del cielo y el pueblo dice que Dios es el Dios verdadero. Es evidente que él estaría esperando un gran avivamiento. Es evidente que él estaría esperando que todos los profetas, incluyendo los de Acera, que no estaban ahí, también fueran eliminados. Es evidente que él estaría esperando que tal vez todos los lugares de altares fueran destruidos. Es evidente que estaría esperando que incluso la reina esta, Jezabel, fuera enjuiciada. Algo estaría esperando, pero no pasó. No pasó. Elías estaría sintiéndose frustrado y esta frustración estaría llevándolo a un proceso de tristeza, de depresión, de desaliento, de desánimo. A menudo, mis hermanos, cuando nuestros propósitos y planes no se cumplen, nos sentimos frustrados y muchas veces, escúchame bien, esa frustración nos hace sentir desalentados. Escúchame, a veces cuando sentimos que, oye, debí haber dicho esto y no lo dije, debí haber respondido aquello y no lo hice, debí haber hecho esta otra cosa y no lo hice, debí haber ejecutado esto y este plan y aquel otro y no lo hice, fallé. Nos sentimos frustrados y nos da rabia. Pero ¿sabe qué pasa? Que a menudo la rabia la volcamos contra nosotros mismos. Y esa rabia contra nosotros mismos invariablemente conduce a la depresión. Invariablemente. Cuando usted se enoja con alguien y después ese enojo, en lugar de procesarlo y resolverlo, usted lo enfoca hacia usted mismo. Invariablemente, usted va a caer en un proceso de tristeza, de depresión. En el Salmo 73, Salmo 73. Aquí están estos hombres, este hombre pensando en las cosas que le han pasado a él y en lo bien que le va a los impíos.
Y él está pasando por situaciones problemáticas. Versículo 16, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Estaba enojado, estaba frustrado, porque esta gente no pasa trabajo, no les pasa nada, y mira lo que me está pasando a mí. Llegó a estar triste, deprimirse, desfallecido, dice el versículo 26. Cuando pasamos por frustraciones, hermanos, podemos sentirnos tristes, desfallecer, desalentarnos, entristecernos. Así que la soledad, las presiones, las frustraciones pueden producir tristeza, depresión y una cosa más, las pérdidas. Los profetas del Antiguo Testamento funcionaban como una especie de agrupación, de grupo. En el libro de Samuel se habla de escuelas de profetas. Y eran un grupo, era una agrupación, había muchos profetas y posiblemente Elías sería, qué sé yo, algún maestro de esos profetas, algún mentor de estos profetas. Estaría acompañado de otros profetas, no lo dice la Biblia, pero seguramente así era. Estaría en amistad con otros profetas, pero de repente han matado a muchos profetas. Elías experimenta una pérdida. Cuando nosotros experimentamos pérdida en nuestras vidas, sentimos dolor, aflicción, tristeza, depresión. Es inevitable que así sea. Todas las pérdidas humanas se experimentan con dolor, de ahí viene la palabra duelo. Experimentamos duelo. Y en estos meses de este año 2020, que la mayoría de la gente quisiera olvidar, miles de vidas han sido perdidas, familiares, amigos han muerto, compañeros, padres, madres, primos, hermanos, amigos. La gente ha perdido y mucha gente está triste. Porque es inevitable. Cuando experimentamos una pérdida, es inevitable que nos sintamos tristes. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, desde la prisión escribe su carta a los filipenses, una carta llena de gozo, de alegría, de felicidad, pero que también refleja la humanidad de Pablo. Él está hablando aquí de Epafrodito, su compañero, su amigo, su colaborador. Y dice que él tuvo por necesario enviarlo a él hasta donde ellos, porque él tenía, versículo 26 del capítulo 2, gran deseo de verlos y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Ahora miren el versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Atención a esto que dice Pablo. Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Él está diciendo, mira, si Epafrodito se hubiera muerto, hubiera sido todavía más tristeza de la que ya tengo. Dios tuvo misericordia de él, pero también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza, más tristeza de la que ya tengo. Porque cuando experimentamos una pérdida, es inevitable que tengamos tristeza. Y está bien que lo recordemos y que lo reconozcamos, y está bien que lloremos cuando fallece un amado, una persona querida, un amigo, un hermano.
cuando fallece, es inevitable que sintamos dolor y tristeza y que lloremos. Eso de hacer cumpleaños en un funeral, y yo he visto ya un par, con vejigas y todas esas cosas, indica un problema en la cabeza de la persona que hace eso. Porque cuando alguien se muere, nos duele. Sabemos que va para el cielo. Sí. Pero con todo y eso, perdemos a esa persona. Y nos duele. Entramos en un proceso de duelo, de dolor. Así que no le diga nunca a nadie, como le dijo un hermano en República Dominicana, lo he dicho varias veces, pero ustedes se hacen lo que no lo han oído jamás en su vida. Entonces dicen, no, ¿verdad? Ah, bueno, ok. No, ¿cómo va a ser? Este señor le dijo a una señora que se le acababa de morir el esposo, un hermano de la iglesia. Él quiso consolarla, claro. Yo lo entiendo. Lo perdono al hermano. Hace más de 30 años de eso. Lo perdono. Pero le dijo a la esposa, hermana, pero alégrese, que su esposo está en el cielo. Sí, sabemos que está en el cielo. Pero aquí que yo lo quería. O cuando se le muere un niñito a una madre, que eso es un drama tremendo, terrible. Yo no quiero ver eso mucho. No se le ocurra decir, no, lo que pasa es que Dios quería un angelito allá arriba. Pero si Él tiene tantos angelitos allá, ¿para qué quería el mío? No le diga cosas así a la gente, porque lo que la gente siente, cuando usted le dice cosas así a la gente, lo que la gente siente es, este señor o esta señora no entiende mi dolor. ¿Se da cuenta? Entonces mejor nos callamos la boca y nos sentamos al lado de la persona y le damos un abrazo y nos ponemos a llorar los dos. Las pérdidas producen tristeza. Pero mis hermanos, mis queridos hermanos, ahora lo estoy diciendo bien, sin ninguna animadversión. Ustedes saben cuando yo digo, querida hermana, es que estoy medio molesto con una hermana. No. Queridos hermanos, de verdad. Cuando nosotros nos enfrentamos con la depresión, cuando asoma el dolor, la tristeza, no solamente hemos de reconocerlo, identificar sus síntomas y saber sus causas, sino que hemos de saber y conocer la salida, porque hay salida. Podemos salir de esos estados de ánimo, podemos encontrar la solución, podemos hallar la respuesta a nuestra situación y tristeza, a nuestra depresión, porque hay salida. Y la salida, mis hermanos, está en el Señor. Todavía sigue siendo verdad lo que dice la Biblia. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Todavía es verdad lo que dice la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todavía es verdad lo que dice la Biblia. Él dará nuevas fuerzas a aquel que no tiene ningunas. Cuando te sientes desfallecer, cuando estás en medio del dolor y la tristeza, debes de saber que en el Señor hay respuesta, que el Señor te sacará de esa triste, angustiosa situación. La Biblia dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, cuando mis pies estaban
pisando la arena movediza, el Señor me sacó. Hay esperanza, mis hermanos amados. Hay esperanza en el Señor. Hay poder en el Señor para obrar en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestro espíritu, y para levantarnos y darnos, como dice la Biblia en Isaías 40, nuevas fuerzas. Esa fue la solución de Elías. El Señor le habló a Elías: Elías, levántate. ¿Qué haces aquí? Y volvió a decirle, cuando lo lleva al monte Horeb, y lo lleva al monte Horeb para que él recuerde a quién está sirviendo: al Dios del pacto, al Dios de la gloria, al Dios que se reveló a Moisés, al Dios grande y poderoso. Lo lleva allí. Y se escucha un viento, se siente un viento poderoso, pero Dios no está en ese viento, ni está en el terremoto, ni está en el fuego. Se escucha un silbo, y algunos traductores dicen que no es un silbo, en realidad es un silencio. Un silencio. Y en ese silencio estaba el Señor. Y el Señor le dio una comisión: levántate, haz esto, haz lo otro. Y lo restauró. Lo sabemos porque en el capítulo 21, vamos a ver al mismo Elías de siempre confrontando a Acab por la maldad de su pecado cuando abusó, quitándole la viña a Nabob, dejándose como un niñito de brazos, lloriqueando ante la reina malvada de Jezabel, porque Nabot no quería venderle la viña. Y ella le dijo: no, no hay problema, mátalo. En resumen, ¿no? Porque yo no puedo leer la pasaje entera. Y así fue. Y entonces ya Elías, restaurado en el capítulo 21, fue y le dijo: mira, Dios te va a enjuiciar a ti. En el mismo lugar donde cayó Nabot, ahí mismo va a caer tú y tu mujer. Elías volvió. Elías volvió. Y tú volverás. Tú serás levantado, fortalecido, reanimado, ayudado. Porque podemos estar caídos, pero no destruidos, ni desamparados. Es el Señor. Pacientemente, Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y Él me oyó y me hizo sacar, me sacó del pozo de la desesperación. Salmo 73, verso 17. Estaba yo sintiéndome rabioso, frustrado por lo bien que le va a los impíos, y me sentía mal. Pero cuando entré a la casa de Dios, la cosa cambió. La solución está en el Señor, en Cristo, en el poder de Dios, en tu encuentro con el Señor. No se me olvida, lo he dicho, lo vuelvo a repetir, aquella hermana en República Dominicana, y yo no voy a decir su nombre, pero sí, me acuerdo de ella, de su hijo y de su familia. Para los que vean este sermón, en República Dominicana, ella vivía en la Meriño, en la 19 de marzo, cerca de la Padre Villini. Ahí vivía ella. Y esta señora llegó a la iglesia nuestra, yo no sabía en qué situación, yo no sabía, como no sé en la situación que usted ha venido este día. Para que usted cuando salga no le diga: oye, pero tú le dijiste al pastor. No, nadie me ha dicho nada. El Espíritu Santo trata contigo como Él quiere. Y esta señora llegó al templo nuestro. No sabíamos quién era ni nada. Oyendo el mensaje todos los domingos, un día recibió a Cristo, siguió oyendo, y después de mucho tiempo me contó la historia. Llegué a este lugar, a este templo, bajo tratamiento psiquiátrico por depresión. Pero cada vez que yo venía a la iglesia y después iba donde el psiquiatra me decía: bueno, mira, estás mejor, vamos a bajar la dosis de la medicina.
Y ella seguía yendo a la iglesia y después venía el psiquiatra y le decía, oye, estás mejor, vamos a bajar la dosis. Hasta que el psiquiatra le dijo, bueno, ya, te doy de alta, no necesitas medicina. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Jesucristo, el Señor, lo había levantado, lo había sanado. No te estoy diciendo que dejes la medicina si la tienes, pero te estoy diciendo que en Cristo hay esperanza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. La salida está en el Señor. La salida está en la palabra del Señor. Elías oyó la palabra de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Elías escuchó las instrucciones del Señor. Ve y vuelve por tu camino. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, es poderosa. Este libro que tenemos en las manos es un libro sobrenatural. Este no es un libro cualquiera, no es el Quijote de la Mancha, ni la Ilíada, ni nada de eso, ni 100 años de soledad, por buenos que sean. Esta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que obra, que actúa, que consuela, que fortalece, que reanima, que ayuda, que sostiene en los momentos más negros de la vida. Aférrate al Señor, a su palabra, a sus promesas, porque ellas dan vida, vigor, fuerzas, poder y gracia. Cuando Pablo está en la cárcel, probablemente triste, deprimido, le dice a Timoteo, capítulo 4, le dice a Timoteo, capítulo 4, versículo 13 de su libro, cuando vengas, tráeme el capote, porque el invierno viene por ahí ya, ¿no? Que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Ustedes saben cuáles son los pergaminos? Los pergaminos era el término para hablar de las Escrituras. Pablo está pidiendo que cuando venga Timoteo, le lleve los libros, le lleve el capote para ir a guarecerse del frío, pero le lleve la palabra de Dios. Cuando los caminantes de Emaús estaban caminando desalentados, deprimidos, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, y ya hace 3 días que se murió. Cuando Jesús está caminando con ellos, empieza a hablarles de los salmos, de los profetas, de lo que dicen sobre Él, hasta que Jesús desaparece. El Cristo resucitado se le apareció. Y ellos dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos abría la palabra de Dios, las Escrituras. Porque eso es lo que pasa en el corazón nuestro, que arde la palabra. La palabra de Dios hace arder el corazón de gozo y de fuerzas nuevas. La solución está en el Señor, está en esa palabra del Señor, en oír la palabra del Señor, en hablar con Dios. Elías habló con Dios. No solamente oyó la voz de Dios, Elías habló con Dios. Bueno, usted dirá que fue que protestó con Dios, bueno, no sé, pero habló a Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Señor, he sentido un vivo deseo, un vivo celo por ti, por tus cosas, porque esta mujer ha matado a los profetas. Elías estaba hablando con Dios. Y es en el diálogo con Dios donde encontramos nuevas fuerzas y nuevo vigor y nuevos ánimos. Y usted dirá, no, lo que pasa es que cuando yo estoy deprimido y desalentado y desanimado, no tengo ganas de orar. Y yo les he dado una fórmula, acuérdense, les he dado una fórmula. Les he dado una fórmula. La fórmula es que cuando usted está así y no tiene deseos de orar, usted se vaya a su cuarto
y le diga al Señor, Señor, no tengo deseos de orar. ¿Ya está orando? ¿O qué es lo que usted cree que es la oración? ¿Qué es lo que usted cree que es la oración? No tengo deseo de orar, Señor. ¿Está orando? Ayúdame, Señor. Me siento desalentado, me siento desanimado. Les aseguro, mis hermanos, por experiencia personal, que Dios los va a fortalecer y los va a animar y los va a sostener. Vuelvo al Salmo 40. Vuelvo al Salmo 40. Salmo 40. Oiga lo que dice el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, y escuche bien, y oyó mi clamor. Oyó mi clamor, el Salmo 40, versículo 1, oyó mi clamor, o sea, yo clamé a Dios y Él me oyó. ¿Y qué pasó? Que me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lago cenagoso, y puso mis pies sobre peña, me enderezó, me puso un cántico en el corazón. Salmo 34, 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de sus angustias. Sí, gloria a Dios, Dios escucha la oración. Dios oye cuando tú clamas en medio de tu dolor, de tu tristeza, de tu agonía. Dios te escucha y Dios hará. Dios hará. Así que ora, estás triste, ora. Si alguno está afligido, dice Santiago, haga oración, ora. Que hay esperanza, que hay seguridad, que hay ayuda, que hay socorro en el Señor. Eso es verdad. Eso es verdad. Así fue con Elías. En el capítulo 21 del libro, Elías regresa. Dios lo sacó de esa depresión y lo colocó de nuevo en donde tenía que estar. Y Dios lo hará en tu vida también. Cuando la angustia y la depresión asoman, hacemos bien en reconocerlo, no negarlo. Hacemos bien en detectar sus síntomas y cuáles pueden ser sus causas, pero sobre todas las cosas hacemos mejor buscando la salida, la ayuda de Dios, porque en el Señor hay poder. Hay poder para hacer más allá de lo que pedimos o entendemos por su buena voluntad. No sé qué es lo que va a hacer, pero Él va a hacer. Si estás desesperado, si estás triste, si estás deprimido, en el nombre de Jesucristo, sepas que el Señor va a hacer. Hace años un hombre viajó con su familia al Canadá. Venía de uno de nuestros países. Como pasa con la mayoría de los emigrantes que viajan para solucionar sus problemas, ¿no? Falta de trabajo, falta de vivienda, falta de oportunidades en los países de origen, la corrupción, los gobiernos, etc. Este hombre se fue al Canadá con su familia. Y en el Canadá se dedicó a trabajar para poder lograr algunas cosas. Pero trabajó tanto y tanto y tanto que descuidó a su familia, a su esposa. Y de repente la esposa terminó yéndose con otro hombre. Se sintió destruido. El mundo se le vino encima. Sintió que no tenía esperanza, había perdido todo lo más importante de su vida y por eso la vida ya no tenía sentido. Así que un domingo por la mañana, muy temprano, se encaminó hacia las cataratas del Niágara. En medio de la bruma, escribió en un papel que envolvió en una funda plástica y lo puso en su bolsillo para que cuando
encontraran su cadáver, la gente pudiera identificarlo y mandarlo a su país de origen. Así que allí estaba él, en la bruma, las cataratas debajo, y cuando se agarró de la barandilla para lanzarse al vacío, oyó una voz que le dijo: hijo, dale una oportunidad a Dios. De repente pensó que una aparición divina había ocurrido, que Dios directamente le estaba hablando. Pero bueno, Dios le estaba hablando, pero era un hermano creyente que esa mañana temprano de madrugada había ido a sentarse junto a las aguas poderosas de la catarata del Niágara para, mientras escuchaba el susurro de las aguas, orar a Dios, admirado de las maravillas divinas en aquel lugar. Y ese creyente que estaba allí fue la voz que le dijo: déle una oportunidad a Dios. Se le acercó, lo abrazó, le dijo algunas palabras y le dijo: vete ahora en la mañana, vete a una iglesia. Domingo en la mañana. Se fue a la iglesia, escuchó el mensaje, recibió a Cristo. Cristo cambió su vida, le dio un sentido y un motivo para vivir, porque el vivir es Cristo. Y se convirtió en un hombre de Dios, uno de los importantes líderes de esa iglesia. Si alguien está aquí esta mañana, esta tarde ya, o está escuchando este mensaje y ha pensado que mejor quitarse del medio, que la vida no vale la pena, sepa que sí, que Cristo tiene un plan para tu vida y es verdad. Y sepas que Cristo es el motivo de la vida. Por lo tanto, detente, dale una oportunidad a Dios. Venga al Señor, escucha su palabra y recibe a Cristo. Pídele al Señor que perdone tus pecados, que transforme tu vida y te dé una vida nueva y abundante en Él.